Si algo no funciona en Venezuela, es precisamente la justicia. Por eso estamos donde estamos. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Y cuando hablamos de presos políticos, las cifras nunca parecen coincidir con las que Diosdado Cabello presenta. El ministro del Interior siempre tiene 200, 300, 400 liberados más que las cifras que manejan las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, esta fue la última. Han salido 897 personas. 897. 897. Según el Foro Penal, que es una cifra que siempre tenemos de referencia, entre el 8 de enero y el 8 de febrero, 426 personas fueron excarceladas. Y aún así, al menos 600 continúan tras las rejas de manera arbitraria. La diferencia no es menor hablar de 897 liberaciones cuando cientos siguen encarcelados. No es un error, es una mentira deliberada. Y hablamos de las cifras que son consolidadas, porque está apareciendo un renglón al que varios de los excarcelados se están refiriendo como los invisibles. Los presos que nunca fueron denunciados, de los que nada se sabe porque no han sido documentados por temor de los familiares. Quiero saludar en esta parte del programa a Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Alfredo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias, Idania, siempre un gusto conversar contigo. El gusto es mío, Alfredo, siempre. ¿Por qué no coinciden las cifras? Porque además nunca sabemos exactamente de dónde salen las 300 o 400 más que las cabezas del régimen dicen que han sido excarceladas. O no sabemos las fechas, o no tenemos las listas. ¿Por qué no podemos nunca cotejar? Bueno, la respuesta inicialmente es bastante sencilla, ¿no? Primero que el gobierno no se refiere a presos políticos, sino habla de personas excarceladas y no sabemos a quiénes se están refiriendo concretamente. Tú bien lo dijiste, se habla de un número de 800 y tantas y no se dice quiénes son ni con qué criterio fueron estas personas excarceladas. El caso del Foro Penal se refiere concretamente a presos políticos basados pues en los criterios incluso internacionales para calificarlos, basados en el fin político, y ese es el número que nos referimos concretamente cuando hablamos que al día de hoy se han verificado desde el 8 de enero 431 personas. Eso por un lado. Contabilizamos desde el 8 de enero, ese es otro punto, porque se habla del gobierno ha incluido personas que han sido excarceladas previo al 8 de enero. No sabemos realmente a qué se refieren o a quiénes, pero ¿por qué nos referimos nosotros solo desde el 8 de enero? Porque es el día precisamente que se anunció por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que iban a llevarse a cabo una cantidad de excarcelaciones. Repito, pero nunca se refieren a quiénes ni con qué criterio. Presumimos que, porque ese es el tema de contexto, y a pesar de que no lo quieren decir, que se trata de presos políticos, pero ellos no se refieren a presos políticos y tampoco se refieren a quienes son precisamente aquellos que han excarcelado. Entonces, la verdad es que repito, si dicen que es un número X, bueno, está bien, pero el tema está en que no se trata entonces el número que ellos se refieren de presos políticos, sino que se refieren, sí, mira, son presos políticos por tal y tal circunstancia, pero ellos dicen que no, todavía siguen insistiendo en que no hay presos políticos. Yo entiendo, por ejemplo, que el Foro Penal ha propuesto publicar listas o cotejar las listas o tener reuniones con autoridades para cotejar quiénes y quiénes no obedecen un criterio o tratar de unificar de alguna manera esto en beneficio además de las víctimas y de los familiares. ¿Esto nunca se ha conseguido?
Bueno, las listas del Foro Penal se las hemos remitido al gobierno interino, a través de incluso de diputados de la Asamblea Nacional, quienes la han requerido de la manera formal que pedimos que lo hagan. Se le ha remitido esa lista, no solo con nombres, sino con toda la identificación y detalles de cada caso. Incluso esas listas las tiene la Organización de Naciones Unidas, el Alto Comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, las listas que están allí, que obviamente son para que no solo se cotejen, sino concretamente que se escarcele a estas y que se libere totalmente a estas personas. Repito, en Venezuela no quiere decir que todas las personas detenidas arbitrariamente. ¿Qué quiere decir una persona detenida arbitrariamente? Que no tiene un juicio justo, que no hay evidencia para estar detenida. No todas las personas son presos políticos. Es decir, el preso político, el fin es político, basado en 6 categorías que, para no extenderme tanto, los invito a revisarlas en la página web del Foro Penal. Hay incluso un manual relacionado con eso. Es las categorías que se refiere en la misión de determinación de hechos, que al menos lo ha referido cuando nosotros le hemos enviado toda esta información, ¿no? Pero sí, eso lo que no hacemos es publicar las listas, ponerlas en redes sociales o públicas por un tema de consentimiento informado de cada persona, de cada nombre, que necesitamos autorización. Obviamente eso no se hace, quien hace eso pues no está, o sea, no creo que está actuando apropiadamente. Pero en cualquier caso sí, cuando hay solicitudes y las personas que pueden lograr la excarcelación o que están promoviendo la misma, que en definitiva tienen que tener ese contacto con el gobierno interino, porque son los que tienen las llaves de las cárceles para excarcelar personas. Obviamente en ese sentido pues hacemos o remitimos toda la información que así lo requiera. Claro. Alfredo, vayamos a las excarcelaciones, porque te quería hacer una pregunta. ¿Quién es o sea, quién sale de una prisión, de una cárcel, y se le lleva a su residencia, pero se toma la figura de casa por cárcel? ¿Es un excarcelado? ¿Se puede hablar de excarcelación cuando lo que cambias es la celda? No. En esos 431 personas que decimos que han sido excarceladas, no se incluyen los que han sido transferidos de una cárcel a su casa por cárcel, porque no siguen privados de libertad. Entonces, esas personas siguen siendo presos políticos y no han sido excarcelados. Claro, e incluso, pues obviamente estamos hablando de los casos recientemente más conocidos, de Juan Carlos Huanipa, Freddy Superlano, etcétera. Pero en total, presos políticos, hay 11 personas en arresto domiciliario y son presos políticos, ¿no? Incluso hay personas que han estado en arresto domiciliario o casa por cárcel por mucho tiempo y pues obviamente no pueden salir de su casa, no pueden ir al supermercado, no pueden caminar por la calle, no pueden ir a un parque, no pueden, menos aún, o sea, eso es cárcel. Y obviamente así es que lo planteamos. Y esto es importante porque, claro, ¿qué ocurre? Fíjate, y eso nos preocupa, por eso estamos haciendo mucho énfasis en eso. Nos preocupa que una persona sale de la cárcel y pareciera pues que ya quedó libre y entonces vamos a ocuparnos de los otros que obviamente también son importantes, que quedan presos, pero esta persona pues se olvida y pareciera que quedó libre. Y no es así. Una persona en casa por cárcel pues está privada de libertad, pero más aún, no solo las personas privadas de libertad que están en casa por cárcel, sino más de 11.000 personas en Venezuela, verificadas por nosotros, sí, tienen medidas restrictivas a su libertad y no están libres tampoco. Y esas personas están sometidas a lo que le pasó a Huanipa. Sale de la cárcel y como están controlados todavía por el poder autoritario, pueden ser encarceladas nuevamente. Es decir, quien sale de la cárcel, quien tiene medidas restrictivas, quien tiene libertad con condición, ¿constituye algún tipo de crimen? Constituye crimen el hecho de... Bueno, obviamente que el sistema represivo y al mantener a una persona en esas condiciones le está restringiendo su libertad y de la manera sistemática que se ha venido llevando a cabo en Venezuela, eso constituye definitivamente crímenes de lesa humanidad, tal como incluso se ha denunciado ante la Corte Penal Internacional. Este sistema de escarcelar personas, mantenerlas controladas, es precisamente el sistema que no solo hemos venido denunciando, sino que pretendemos
que así cambie, porque si repito, fíjate, el ejemplo de Juan Pablo Guanipa es muy importante, porque eso, pues, básicamente lo que te define es que todavía hay un sistema represivo en Venezuela que puede encarcelar nuevamente incluso a aquellos que han sido escarcelados recientemente. Claro. Y ese es básicamente el gran problema. Mientras ese sistema siga, pues nadie va a perder el temor de ese monstruo de la represión que está allí, y el sistema de intimidación, que es el fin concreto de la represión, que es intimidar a la población para controlarla en beneficio de unos pocos que están en el poder, pues se mantiene. Claro, evidentemente. Y bueno, yo creo que además ese es el fin. Alfredo, gracias como siempre por acompañarnos. Importante tener claridad sobre todas estas cosas. Es Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Gracias, Alfredo. Un abrazo para ti.